Presidente, me permito leerlos considerando, señor presidente. Considerando que según la Constitución Política 91, en cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominará Consejo Municipal, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo determina la ley, de acuerdo a la población respectiva. B, que corresponde a los concejales ejercer las atribuciones que enumera la Constitución Política en su artículo 313, así como las demás que la Constitución y la ley asignan. C, que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 934 del 2005, a partir del 19 de julio del mismo año entró en vigencia el denominado régimen de bancadas para la actuación de tales organismos en las corporaciones públicas de elección popular, el cual es aplicable en lo pertinente a los consejos municipales según lo dispone el artículo 19 de la referida normatividad. D, que es necesario adecuar el reglamento interno del Consejo Municipal de Flandes Tolima a los preceptos normativos contenidos en las leyes anteriormente mencionadas, puesto que es deber de las autoridades administrativas coordinar con actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por lo anteriormente expuesto, el Honorable Consejo Municipal de Flandes Tolima acuerda, leído los considerando, señor presidente. En consideración, los considerando acaba de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado la prueba de los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente. Artículo primero. Acuerda, artículo primero. Adóptese el presente acuerdo como la modificación al reglamento interno del Consejo Municipal de Flandes Tolima, cuyo contenido será el siguiente. Título primero, disposiciones preliminares. Capítulo primero, el Consejo como corporación administrativa y popular. Leído el artículo primero, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado la prueba de los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo segundo. Definición, integración y periodo. El Consejo Municipal de Flandes Tolima es una corporación político-administrativa de elección popular integrada por 13 concejales elegidos por un periodo constitucional de 4 años y reelegibles indefinidamente, quienes representan al pueblo y que en el ejercicio de sus funciones deben actuar en bancadas y cuyas decisiones estarán ajustadas a la Constitución Política, actos legislativos, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y demás normas relacionadas con el ejercicio de estas corporaciones y de sus integrantes. Leído el artículo segundo, señor presidente. En consideración del artículo segundo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado la prueba de los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo tercero, autonomía. El Consejo Municipal como suprema autoridad municipal es autónomo en materia administrativa y presupuestal. Leído el artículo tercero, señor presidente. En consideración del artículo tercero, abro la discusión, aviso que queda cerrado la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la Siguiente. comisión. Artículo cuarto, atribuciones. El Consejo Municipal ejercerá en pleno las atribuciones, funciones y competencias establecidas en la Constitución Política de 1991, Acto Legislativo 01 del 2009 y en el Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, Ley 974 de 2005, Ley 1148 de 2007, Ley 1368 del 2009, 1431 de 2011, 1551 de 2012 y demás normas jurídicas vigentes especialmente en materia normativa y de control político. Leído el artículo cuarto, señor presidente. En consideración del artículo 4 acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado la prueba de los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo quinto, funciones constitucionales. Son funciones constitucionales del Consejo las siguientes:
Primero, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore de precisas funciones de las que corresponden al Consejo. Cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Quinto, dictar en iniciativa del alcalde las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de renta y gastos. Sexto, determinar en iniciativa del alcalde la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Séptimo, reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Octavo, elegir personero para el periodo que fija la ley y los demás funcionarios que esta determine. Noveno, dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultura del municipio. Décimo, las demás que la Constitución y la ley le asignen. Décimo primero, proponer moción de observación respecto de los secretarios del despacho del alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Consejo Municipal. La moción de observación deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el Consejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el 10º día siguiente a la terminación del debate con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, se enviará la decisión al alcalde para que tome la decisión que considere. Si fuera rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, al menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de observación no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Leído el artículo 5º, señor presidente, con la sugerencia de que en el numeral 11, donde dice citaciones del Consejo Municipal o municipal, ahí sobra la frase o municipal, está hay una redundancia, no es municipal, sino con citaciones del Consejo Municipal o distrital. Pero pues como estamos en el reglamento de acá, entonces quedaría solo Consejo Municipal, se suprime la frase o municipal que está repetida. Sí, señor, tiene toda la razón, ahí le falta una L. Sí, son errores de transcripción, señor presidente. Pero muy bien por el honorable concejal Manuel Bancada. En consideración el artículo 5º acabo de leer con las modificaciones hechas en sus contenidos. Abro la discusión, aviso que César queda cerrado. Abro la discusión, aviso que César queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión, sí, con las modificaciones. Siguiente. Artículo 6º, atribuciones legales, ley 1551 del 2012. Son atribuciones legales del Consejo Municipal las siguientes. Primero, disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos sin contravenir las leyes y ordenanzas ni los decretos del gobierno nacional o del gobernador respectivo. Segundo, exigir informes escritos o citar a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. Igualmente, los consejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del orden departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con sede en el respectivo departamento o municipio en relación con temas de interés local. Tercero, reglamentar la autorización del alcalde para contratar, señalando los casos en que requiera autorización previa del consejo. Cuarto, autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradores locales algunas funciones administrativas distintas a las que dispone la ley.
dispone esta ley, perdón. Quinto, determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. Sexto, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Séptimo, velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. Octavo, organizar la Contraloría y la Personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. Noveno, dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de renta y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Décimo, fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración municipal. Décimo primero, garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal. Décimo segundo, citar a control especial a los representantes legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo municipio o distrito. Si la empresa de servicios públicos domiciliarios por intermedio de su representante legal no atiende las solicitudes o citaciones de control especial emanadas de los consejos municipales, se enviará a la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios solicitud para que adelante una investigación administrativa e imponga las sanciones procedentes establecidas por la ley, lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o constitucionales procedentes. Décima tercera, el Consejo Municipal, mediante acuerdo a iniciativa del alcalde, establecerán la forma y los medios como el municipio puede otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del artículo 1346 y 368 de la Constitución Política. 346 debe ser. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde al alcalde o al consejo, se entenderán asignadas en esta corporación siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. Decimoquinto, de conformidad con el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. A. Contratación de empréstitos. B. Contratos que comprometan vigencia futura. C. Enajenación y compra de bienes inmuebles. D. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. E. Concesiones. F. Las demás que determine la ley. Parágrafo. En caso de que el alcalde requiera facultades en cualquiera de los casos anteriores, deberá presentar un proyecto de acuerdo que contenga en forma específica cómo serán utilizadas dichas facultades. Se negará la solicitud cuando se pretenda en forma general o amplia y o no se haya informado la utilización de la autorización anterior. Leído el artículo 6, señor presidente, con su parágrafo. En consideración del artículo 6 con su parágrafo acaba de leer. Perdón, presidente, de pronto con la venia suya hacer dos claridades con respecto a este artículo. Lo que se enumeró el cuarto habla de la Junta de Administradoras Locales, por lo que el reglamento interno se está haciendo pues a futuro para que quede de una vez válido en caso de que el municipio suba de categoría y ya pueda, pues existan acá juntas administradoras. Y lo que tiene que ver el parágrafo en su segundo párrafo, se incluyó de una vez lo que siempre se estipula en el presupuesto municipal, que tiene que ver con los informes que debe rendir los funcionarios de los traslados y eso. Aquí dice que se negará la solicitud cuando se presenta en forma general o amplia y no se haya informado la utilización de la autorización anterior. Eso es lo que tiene que ver con, pues como para que dé cumplimiento también al... Exactamente. Leído, esa era la apreciación sobre el artículo 6, señor presidente. Sigue en consideración el artículo 6, acaba de leer con su parágrafo, abre la discusión, aviso de que ha cerrado la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 7. Decisiones del Consejo Municipal. Las principales decisiones del Consejo Municipal se plasman mediante acuerdo. Este es un acto administrativo obligatorio para las autoridades y los particulares en la jurisdicción del territorio municipal,
Otras decisiones de menor categoría pueden ser adoptadas mediante resoluciones y proposiciones suscritas de la mesa directiva y el secretario de la corporación según la naturaleza del acto. Acuerdo octavo. Leído el artículo séptimo, señor presidente. En consideración del artículo séptimo, acabo de leer, abro la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo octavo, sede. El Consejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio durante los periodos señalados por la ley y extraordinariamente por convocatoria del alcalde en la cabecera municipal y en el recinto oficialmente señalado para tal efecto, es decir, en el segundo piso del Palacio Municipal. Cuando se trate de asuntos que afecten especialmente una vereda o barrio, el Consejo Municipal podrá hacer presencia allí cuando se convocare a cabildo abierto o a sesiones especiales en virtud de la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, para lo cual deberá instalarse en el recinto y clausurarse en el mismo con sujeción a los preceptos de la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana y las demás que considere la corporación. Le dio el artículo octavo. Pues, señor presidente, con respecto a eso sí tiene fundamento lo que se está diciendo, no sé si se le adicionaría, porque pues aquí estamos tocando la sede actual, pero no sabemos qué piso nos va a tocar, les va a tocar al Consejo Municipal en la próxima sede, pues entonces coloquémosle, es decir, en el segundo piso del Palacio Municipal o la sede que se le asigne a esta corporación. Señor presidente, la edición sugerida entonces es o la sede que se le asigne en el futuro a esta corporación. Leído el artículo octavo, señor presidente, con la edición sugerida. En consideración del artículo octavo, acabo de leer con las sugerencias discutidas y concertadas en la comisión. Abro la discusión, aviso que se hace la cerrada, lo aprueban los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente. Artículo noveno, invalidez de las reuniones. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 136 de 1994, toda reunión de miembros del Consejo Municipal que con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación se efectúe fuera de las condiciones legales o reglamentarias carecerá de validez y a los actos que realicen no podrán darse el efecto alguno y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. Leído el artículo noveno, señor presidente. En consideración del artículo noveno, acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado, lo aprueban los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente. Artículo décimo. Quórum deliberatorio y decisorio ordinario. En cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en el artículo 148 de la Constitución Política de 1991, las normas sobre quórum y mayorías decisorias previstas para el Congreso de la República regirán también para el Consejo Municipal de Flandes Tolima. En consecuencia, en el Consejo Municipal regirá tanto el quórum deliberatorio como el decisorio mediante el primero podrá abrir sus sesiones y deliberar con la asistencia de por lo menos una cuarta parte de sus miembros, pero las decisiones únicamente podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la corporación, lo cual constituye el quórum decisorio. En la plenaria y en las comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por mayoría, mitad más uno de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución o la ley exijan expresamente una mayoría especial. Le digo el artículo décimo, señor presidente. En consideración del artículo décimo, acabo de leer, abro la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 11º. Quórum decisorio. La aprobación de los proyectos de acuerdo referente a las normas orgánicas de presupuesto municipal, Plan General de Desarrollo del Municipio, Esquema de Ordenamiento Territorial de Reglamento Interno del Consejo, la aceptación o rechazo de las objeciones a los acuerdos por inconveniencia y
y de derecho formuladas por el alcalde y las demás que señale la Constitución y la ley, requerirán de los votos favorables de la mayoría de los miembros que integren las comisiones permanentes respectivas y de los miembros que integran la corporación, excepto la moción de observación que requerirá el voto favorable de los 2/3 de los miembros de la corporación. Leído el artículo 11, señor presidente. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que ya queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo segundo, principios rectores y criterios de interpretación. Artículo 12, principios rectores. Las actuaciones de los concejales y las bancadas a los que estos pertenezcan deberán desarrollarse con sujeción a los principios generales de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política y los artículos 3 del Código Contencioso Administrativo y 5 de la Ley 136 de 1994. Leído el artículo 12, señor presidente. En consideración del artículo 12 acabo de leer, abro la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 13. Reglas de interpretación del reglamento. La interpretación de las disposiciones reglamentarias aquí contenidas habrá de realizarse según el sentido lógico y literal de las palabras, con todo en tratándose de disposiciones que presenten dificultades interpretativas, se tendrá en cuenta las reglas de interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Código Civil colombiano, en lo que resulten pertinentes, así como también, en caso de no encontrarse disposiciones aplicables, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1992 o la que haga sus veces, debido al artículo 13. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que se hace queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 14. Aplicación de principios generales del derecho. Cuando frente a situaciones fácticas particulares, el presente reglamento no proporcione disposiciones normativas aplicables, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y en su defecto a la doctrina constitucional y los principios generales del derecho. En todo caso, la incompatibilidad entre la Constitución, las leyes y el presente reglamento se aplicarán las disposiciones superiores. Leído el artículo 14, señor presidente. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que se hace queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad. Capítulo tercero del Consejo y las bancadas. Artículo 15. Definición. Para los efectos del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 974 del 2005, ratificado por la Ley 1551 del 2012, los miembros del Consejo Municipal elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación. Cada concejal pertenecerá exclusivamente a la bancada del partido, movimiento político, social o grupo significativo de ciudadanos por el cual fue elegido. Parágrafo. Son los partidos y movimientos políticos los competentes para determinar de manera general los asuntos de conciencia y establecer un régimen disciplinario que incluirá la gradualidad y las sanciones correspondientes por el incumplimiento a la obligación de actuar en bancadas en el interior del Consejo Municipal. Leído el artículo 15, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer con su parágrafo, abro la discusión, aviso que queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Ley aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 16, notificación de bancadas. Las bancadas deberán informar por escrito a la presidencia y a la secretaría la relación de los concejales que integran la bancada y el nombre de quienes hayan sido designados como voceros de las mismas. Leído el artículo 16, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 17, actuación en bancadas. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 974 de 2005, los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior del Consejo Municipal.
en todos los temas que los estatutos de los respectivos partidos o movimientos políticos no establezcan como de conciencia. Leído el artículo 17, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, ahora la discusión ha dicho el señor que ha cerrado la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 18. Facultades de las bancadas. Son facultades de las bancadas existentes en el Consejo Municipal de Flandes Tolima las siguientes. Primero, promover citaciones, debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros. Segundo, participar con voz en las sesiones plenarias del Consejo. Tercero, hacer interpelaciones. Cuarto, solicitar votaciones nominales. Quinto, solicitar verificación de quórum. Sexto, solicitar moción de orden de suficiente ilustración y las demás establecidas en el presente reglamento. Séptimo, postular candidatos. Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de las facultades o atribuciones que por virtud del reglamento del Consejo se le confieren de manera individual a los concejales para participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva corporación. Leído el artículo 18, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer con su parágrafo, abro la discusión, aviso que ha cerrado la prueba de los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 19, intervenciones. Para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa de la presidencia. Durante las sesiones plenarias de comisión permanente, las bancadas podrán hacer uso de la palabra máximo hasta 2 oportunidades por tema. En cada caso, la intervención de la bancada no podrá ser superior a 15 minutos, la cual se realizará a través del vocero determinado para el efecto, permitiéndose intervenciones de otros miembros de la bancada dentro del mismo tiempo asignado a cada bancada. La mesa directiva podrá fijar un tiempo distinto a cada uno de los oradores, teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la complejidad de la materia. Leído el artículo 19, señor presidente. En consideración el artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que ha cerrado la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 20, uso de la palabra. El uso de la palabra se concederá con sujeción al siguiente orden. Primero, a los ponentes para que sustenten su informe con la proposición o razón de la citación. Segundo, a los voceros y los miembros de la bancada hasta por 20 minutos por grupo, cuando la bancada represente al menos el 20% el tiempo de la intervención podrá ampliarse hasta por 10 minutos más. Tercero, a los oradores en el orden en que se hubiera inscrito ante la Secretaría, ninguna intervención individual en esta instancia podrá durar más de 10 minutos. Cuarto, los servidores públicos que tengan derecho a intervenir. Quinto, los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente y se cerrarán las intervenciones. Parágrafo. No se podrán referir a un tema diferente del que se encuentra en discusión y su desconocimiento obligará a la presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar en la intervención. Parágrafo segundo. Todos los oradores deben solicitar la palabra ante la presidencia de la corporación. Harán uso de la palabra por una sola vez en la discusión de un tema. Parágrafo tercero. En la discusión o modificación de una proposición no se requiere inscripción previa, pero no podrán intervenir más de 2 veces a excepción del autor o de quien proponga otra sustitutiva y los voceros de las bancadas. Leído el artículo 20, señor presidente, con sus parágrafos. En consideración del artículo 20, acabo de leer con sus parágrafos 1, 2 y 3. Abro la discusión, aviso de ser que ha cerrado la prueba de los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 21. Número de intervenciones. No se podrá intervenir por más de 2 veces en la discusión de un proyecto de acuerdo, proposición o en su modificación, con excepción del autor del mismo o de los voceros de las bancadas, y no se podrá hablar más de una vez cuando se trate de, primero, proposiciones para alterar o diferir el orden del día. Segundo, mociones y cuestiones de orden. Tercero, proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar con el orden del día. Cuarto, apelaciones o revocatorias de lo resuelto por la presidencia. Te dio el artículo 21, señor presidente.
En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que será que hacer a la prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 22, programación referente. Los proyectos de acuerdo o proposiciones presentados a nombre de una bancada se programarán de manera preferente en el orden del día de las comisiones o de la plenaria sobre las que hayan presentado a título personal los concejales miembros de la corporación. Leído el artículo 22. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que será que hacer a la prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 23. Constancias. Cualquier concejal podrá dejar constancia verbal o escrita de su posición sobre todos los proyectos de acuerdo que se tramiten, si así lo considera. Leído el artículo 23, señor presidente. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que será que hacer a la prueba los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo cuarto, estructura orgánica del Consejo. Artículo 24, estructura orgánica interna. En ejercicio de sus funciones normativas y de control político, el Consejo Municipal de Flandes Tolima, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, determina la siguiente estructura orgánica. Primero, plenaria, conformada por la totalidad de los concejales de la corporación, facultada para la elección del órgano de dirección y de gobierno denominado mesa directiva, así como al secretario y los integrantes de las comisiones permanentes. Segundo, mesa directiva. Es el órgano de dirección y de gobierno, está integrada por los siguientes miembros elegidos por la plenaria de la corporación para periodos fijos de un año no reelegibles: un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Tercero, comisión permanente. Son aquellas que cumplan funciones especializadas y específicas de acuerdo a la materia conforme lo disponga la ley y el presente reglamento. Leído el artículo 24, señor presidente. En consideración del artículo que acabo de leer, abro la discusión, aviso que será que hacer a la prueba los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Título segundo, Consejo Pleno, capítulo primero, instalación, posesión, periodo de sesiones, actas, publicidad. Artículo 25, sesiones de inauguración. El Consejo se instalará en los primeros 10 días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus periodos constitucionales y elegirán a los funcionarios de su competencia previo señalamiento de la fecha con 3 días de anticipación. Establecido al menos el quórum deliberatorio, los miembros presentes se constituirán en junta preparatoria, la que será presidida por el Consejo, a quien corresponde el primer lugar por orden alfabético y de apellidos. Si hubiere 2 o más concejales cuyos apellidos los coloque en igualdad de condiciones, preferirá el orden alfabético de su nombre. Actuará como secretario provisional hasta que se elija secretario en propiedad el secretario del Consejo del periodo inmediatamente anterior, quien previamente a la sesión inaugural obtendrá de la autoridad electoral la lista de los concejales electos para su debida identificación. En ausencia de aquel, actuará como secretario ad hoc el concejal designado por el presidente de la Junta Preparatoria. Así las cosas, se dará inicio al proceso de acreditación de los concejales electos, lo cual se llevará a cabo primeramente ante el presidente de la Junta Preparatoria y posteriormente ante el presidente en propiedad. Los documentos que acreditan su condición serán revisados por la Comisión de Acreditación Documental que se designe para tal efecto. A continuación, todos los miembros presentes se pondrán de pie para dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas por el presidente provisional. Declaran los honorables concejales presentes instalado constitucionalmente el Consejo Municipal y abierta su sesión. Parágrafo. Si por fuerza mayor o caso fortuito no se pudiese llevar a cabo la instalación en las fechas antes mencionadas, se hará tan pronto como fuera posible. Leído el artículo 25, señor presidente. En consideración del artículo que acabo de leer con su parágrafo, se abre la discusión, aviso que se hace queda cerrado la prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 26. Posesión del presidente y los concejales. Instalado el Consejo, el presidente provisional jurará ante los miembros presentes de la corporación diciendo en voz alta las palabras siguientes: invocando la protección de Dios, juro ante esta honorable corporación cumplir y defender la Constitución política y las leyes de la República, las ordenanzas y los acuerdos, y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Acto seguido,
El presidente provisional tomará el juramento de rigor a los concejales presentes, del que se entenderá prestado por todo el periodo constitucional. Estos contestarán afirmativa a la siguiente pregunta. Invocando a la protección de Dios, juran cumplir y defender la Constitución política, las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente a los deberes de cargo. Si hubiere quórum decisorio, la corporación procederá a elegir presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente en forma separada. ¿Quiénes conformarán la mesa directiva? El presidente electo, acto seguido, se posicionará ante la plenaria y lo juramentará el presidente provisional y asumirá funciones de materia inmediata y proseguirá con la elección del primer y segundo vicepresidente, a quienes juramentará y posesionará. Los dignatarios de la mesa directiva para el segundo, tercero y cuarto año de decisiones se elegirán en cualquier día del último periodo de sesiones ordinarias o en su prórrogas, y se posesionará y juramentará ante la plenaria de forma inmediata. Todos prestarán juramento en los siguientes términos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Parágrafo primero. El presidente del Consejo instalará y clausurará las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal con la presencia del señor alcalde o su delegado, sin que su ausencia impida ni vicie el acto. En estas sesiones, al dar inicio y cierre de las sesiones, se entonará el himno nacional, departamental y municipal. Parágrafo segundo. En las sesiones de instalación y clausura se podrá adelantar debates de control político y discusiones de proyectos de acuerdo, a excepción de la sesión inaugural del Consejo Municipal en el periodo constitucional. Leído el artículo 26, señor presidente. En consideración del artículo, acabo de leer con sus parágrafos 1 y 2. Abro la discusión. Aviso que se ha cerrado, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 27, periodo de sesiones. El Consejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día. Así: A. Periodo especial del 2 de enero al 10 de enero para elección de funcionarios. B. El primer periodo legal será entre el 1 de febrero y el último día de febrero. C. El segundo periodo legal será entre el 1 de mayo al 31 de mayo, al 31 del mismo mes. Sí, señor presidente, acá al transcribir se omitió la palabra del mismo mes. D. El tercer periodo legal será del 1 de agosto al 30 de agosto. El cuarto periodo legal será del 1 de noviembre al 30 de noviembre, con el objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. Si por cualquier causa el Consejo Municipal no puede reunirse en las fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible dentro del periodo legal correspondiente. Parágrafo primero. Se entiende por periodo constitucional el establecido en el artículo 312 de la Constitución Política y los periodos legales los señalados por la Ley 136 de 1994. Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por 10 días calendario más, a voluntad de la plenaria del Consejo Municipal. Parágrafo segundo. El Consejo Municipal se sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga el alcalde municipal por el término que éste le fije y en oportunidades que no coincidan con los periodos ordinarios, para que se ocupe exclusivamente de los asuntos que el alcalde someta a su consideración. Leo el artículo 27, señor presidente. Con la observación de la adición de la palabra del mismo mes. Como quiera. Entonces, en consideración del artículo, acabo de leer con la modificación sugerida en la comisión. Abro la discusión. Aviso que se cerrar, queda cerrado. La prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente. Artículo 28. Actas. De las sesiones del Consejo y sus comisiones permanentes, el secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas
las comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. Abierta la sección, el presidente someterá a discusión y aprobación previa lectura de los miembros de la corporación. Lo considerarán necesario si los miembros de la corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión anterior. No obstante, el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los miembros de la corporación, bien por su publicación en la Gaceta del Consejo o bien mediante el medio que disponga en el municipio para estos efectos. Parágrafo. El Consejo Municipal dispondrá los mecanismos necesarios para que todas las actas de sesiones estén debidamente publicadas en medios electrónicos y o físicos accesibles a toda la población. Leído el artículo 28, señor presidente. Perdón, señor presidente, en este artículo es bueno, honorables concejales, que una vez más quede claro de que la norma y la ley habla de que se levantarán actas en una relación sucinta. La palabra sucinta ahí está y es muy claro, lo dice la norma, es un acta donde viene un resumen de lo que ha sucedido en la sesión. Nosotros, este consejo, por transparencia, digámoslo así, ha querido transcribir al pie de la letra lo que dicen las sesiones, pero la norma habla es de una relación sucinta, un resumen de lo que haya pasado en la sesión. Pero igual, pues, gracias a los mecanismos electrónicos que ha implementado el Consejo Municipal, hemos podido adelantarlo al pie de la letra. Leído el artículo 28, señor presidente. Artículo 28. En consideración del artículo, acabo de leer con su parágrafo. Ahora la discusión. Su parágrafo, sí. Aviso de ser que hacer a la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 29, publicidad. Los consejos deberán publicar sus actos a través del medio que consideren oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad. Leído el artículo 29, señor presidente. En consideración del artículo, acabo de leer, ahora la discusión, aviso que queda cerrada la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Capítulo segundo, control político, delegaciones, prohibiciones. Artículo 30, funciones de control político. El Consejo Municipal, respecto de la administración municipal, podrá ejercer las siguientes funciones de control político. Primero, citar con anticipación no menor de 5 días hábiles a los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, institutos y demás funcionarios del orden municipal designados para periodos fijos, incluyendo al personero. La citación debe contener el cuestionario que debe ser absuelto haciendo referencia a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario. Sobre este cuestionario versará el debate y su procedimiento será conforme a este reglamento. Segundo, solicitar informaciones escritas a todas las entidades y autoridades municipales. Tercero, proponer moción de observación respecto de los secretarios de despacho del alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Consejo Municipal en virtud del acto legislativo 01/2007. La moción de observación es un procedimiento que se adelanta por el Consejo Municipal cuando las actuaciones y medidas adoptadas por un funcionario no satisfacen los fines de la función pública en general y en especial los intereses del municipio y como tal de su comunidad. La moción de observación procede contra A. Secretarios de despacho del municipio, B. Directores y jefes de oficinas asesoras de despacho del municipio, C. Gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, D. Gerentes y directores de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal. El Consejo Municipal podrá proponer moción de observación respecto a los funcionarios señalados anteriormente por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Consejo Municipal. Y además, A. Incumplimiento injustificado por una sola vez e incumplimiento justificado hasta por 3 ocasiones a la citación que le efectuó el Consejo Municipal o cualquiera de los funcionarios a cualquiera de los funcionarios enunciados en el artículo anterior. B.
D. Responder el cuestionario con argumentos imprecisos, incoherentes o falsos o de manera evasiva o incompleta. C. No ejecutar el presupuesto dentro del periodo correspondiente y sin justa causa o ejecutarlo por fuera de los marcos legales y o reglamentarios. D. Omitir o efectuar de manera ineficaz e ineficiente los mecanismos de control interno, control interno. E. Cuando por negligencia o incompetencia, intereses personales y o de terceros las actividades del plan de desarrollo que le competen a funcionarios citados se atrasen, paralicen, se desvíen de su fin o se determinen sus aspectos cuantitativos o cualitativos. F. Demeriten. F. Cuando por su negligencia o incompetencia, intereses personales y o de terceros, no se utilicen los recursos destinados por entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, privados o de cualquier orden a la implementación o ejecución de programas y proyectos. G. Todas aquellas decisiones que por acción u omisión den lugar a infracciones, la Constitución, la ley, la ordenanza o los acuerdos. Si en las respuestas del cuestionario objeto de una citación se identifica una o más de las causales antes descritas, sin que a juicio de la corporación sustenten una justificación, se podrá proponer al final del debate la moción de observación. Parágrafo primero. Los funcionarios deberán ser oídos en las sesiones para la cual fueron citados sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Consejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. La moción de observación deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros de la corporación, expresando las razones en que se sustente para proponerla. Parágrafo segundo. La propuesta puede ser efectuada en comisiones permanentes, en plenaria o en sesiones extraordinarias. Propuesta y aprobada la moción de observación, el presidente de la corporación convocará sesión para efectos de su aprobación o improbación, la cual deberá efectuarse entre el tercero y el 10º día siguiente a la terminación del debate en el cual se presentó la propuesta, con audiencia pública del funcionario respectivo. Parágrafo tercero. La aprobación de la moción de observación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros de la corporación. Parágrafo cuarto. En caso de ser aprobada la moción de observación, se comunicará al alcalde para que la decisión tomada por la corporación se envíe con copia a la hoja de vida del funcionario y se dará a conocer la decisión a la Procuraduría para que tome las decisiones pertinentes. Parágrafo quinto. Si la moción de observación fuera rechazada, no podrán proponerse otras sobre la misma materia a menos que sea motivada por hechos nuevos. Si los hechos sujetos a la moción de observación lo ameritan, se nombrará una subcomisión de investigación. Una vez recibida la propuesta de moción de observación y demás documentos, al secretario le corresponderá a abrir el expediente, el cual radicará con número, fecha, nombre del concejal o concejales que solicitaron la citación, nombre y cargo del funcionario citado. En este expediente deberán contenerse todas las actuaciones que se generen en el transcurso de esta situación. Es solicitar de inmediato al personero municipal información sobre investigaciones que se adelanten en su despacho respecto a los demás temas relacionados en el cuestionario. Este funcionario contestará dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, indicando fecha de iniciación de preliminares o disciplinario en materia de la investigación, estado en que se encuentran y última actuación. Debido al artículo 30, señor presidente. En consideración del artículo, acabo de leer con sus parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5. Abro la discusión. Aviso que se ha cerrado. ¿La aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 31. Citaciones. Para el cumplimiento de la función de control político podrá presentar las proposición que estimen conveniente según el tema en las comisiones permanentes o en la plenaria, citando a los funcionarios mediante proposición escrita y aprobada, la cual se notificará al día siguiente a través de la Secretaría. En el desarrollo de la citación para el control político, las intervenciones se harán conforme al artículo 35 de este reglamento. Parágrafo primero. El funcionario citado responderá y radicará en Secretaría dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la citación un medio magnético de la respuesta del cuestionario, un original impreso y firmado
con los anexos respectivos y una copia para cada concejal. Artículo segundo. Para dar inicio al desarrollo de la citación debe estar presente el concejal o alguno de los miembros de la bancada y tendrán que permanecer en el recinto y escuchar atentamente la exposición de los citados, so pena de no poder intervenir en las conclusiones del debate. Leído el artículo 31, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que se hace la queda cerrado. La prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 32. Citaciones no realizadas. Si la bancada citante no se hace presente a la sesión, la citación no puede adelantarse y no podrán citar nuevamente al funcionario para tratar los mismos temas hasta 5 días calendario después, a menos que mediaren razones cabalmente aceptadas por la corporación. Leído el artículo 32, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que se hace la queda cerrado. La prueba los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 33. Pluralidad de citaciones. Solo tratándose de asuntos similares o conexos en la materia a debatir, podrán citarse varios funcionarios para la misma sesión. Leído el artículo 33, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que se hace la queda cerrado. La prueba los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión.
Artículo 34. Debates de control político. En los En los debates que se lleven en el Consejo en función de control político se observarán las siguientes reglas preferentes. Primero, para promover citaciones o debates de control político deberá haber por lo menos una bancada responsable de la citación que tendrá derecho a designar uno o varios ponentes que intervendrán hasta por 15 minutos. De igual forma, varias bancadas podrán agruparse como una sola para efectos de adelantar debates de control político. Con todo, la coadyuvante de una bancada a otra no concederá a la coadyuvante los derechos de la bancada citante, de suerte que en estos eventos será menester determinar concretamente el nombre de la bancada citante. Segundo, la administración municipal dispondrá de un tiempo máximo de 1 hora que podrá distribuirse proporcionalmente entre el número de servidores públicos citados. Tercero, posteriormente se escucharán las posiciones del o de los voceros que para el respectivo debate designen las bancadas no citantes, las cuales podrán extenderse máximo hasta por 30 minutos cuando la bancada represente al menos el 20% de las curules. El tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por 10 minutos más. Cuarto, a continuación interpondrá los oradores debidamente inscritos hasta por un periodo máximo de 10 minutos. La presidencia podrá modificar el tiempo de la intervención dependiendo del número de inscripciones programadas, pero en ningún caso las intervenciones podrán durar menos de 5 minutos. Quinta, en ese punto la administración municipal podrá intervenir nuevamente hasta por un espacio de 10 minutos que podrá prorrogarse por el mismo tiempo a juicio de la presidencia. Sexto, finalmente el vocero de la bancada citante y el de las no citantes, si a bien lo consideran, dispondrán de 10 minutos adicionales para rendir su informe de conclusiones y presentar proposiciones a consideración de la corporación. Séptimo, realizado lo anterior, la presidencia dará por terminada la sesión de control político. Leído el artículo 34, señor presidente. En consideración del artículo 34 acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba, no es considerada la comisión. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 35, informes. Rendirán informes escritos al Consejo Municipal sobre la gestión adelantada. Primero, el alcalde municipal en la primera sesión ordinaria de cada año y al regresar de comisiones dentro y fuera del país. Segundo, los secretarios de despacho y representantes legales de entidades descentralizadas del municipio, directas o indirectas, todas estas con sus filiales y subsidiarias y entidades de segundo grado o asociaciones entre entidades públicas donde el municipio tenga participación dentro de los 10 primeros días del tercer periodo de sesiones de cada año. Tercero, el personero dentro de los 10 primeros días del segundo periodo de sesiones de cada año. Cuarto, las comisiones accidentales que estudian asuntos específicos asignados por la presidencia contarán a criterio de la presidencia con un término máximo de 15 días calendario contado a partir de la notificación de su designación. Cuando requieran un término mayor para el cumplimiento de su misión, deben solicitar prórroga a la presidencia antes del vencimiento del plazo máximo en forma motivada, indicando el término que requieren para cumplir la labor. Podrán presentar informes parciales en forma verbal o escrita. Si en la prórroga no se presentan informe alguno, la presidencia designará una nueva comisión, si las circunstancias lo ameritan. Quinto, los concejales designados por la mesa directiva para asistir a eventos dentro o fuera de la ciudad o del país en representación de la corporación presentarán informe a la plenaria dentro de los 15 días calendario a la terminación de la comisión. Parágrafo. Los informes rendidos por escrito presentados por los servidores públicos y señalados por el numeral segundo y tercero deberán ser sustentados por sus titulares dentro de los 10 días siguientes a la fecha de dicha presentación en sesión especial de plenaria, previa convocatoria efectuada por la mesa directiva de la corporación. Leído el artículo 35, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, con su parágrafo, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba, no es considerada la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 36, delegación de competencias. El Consejo también podrá delegar alguna o alguna de sus funciones en el alcalde sobre materia precisa y por tiempo determinado, confiriéndole mediante acuerdo municipal las respectivas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen. En todo caso, en cualquier evento de delegación
habrán de cumplirse las reglas que sobre el particular establece la Ley 489 de 1998 y todas aquellas otras normas que la modifican o complementen. Leído el artículo 36, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba de los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 37, prohibiciones. Conforme a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 136 de 1994, le es prohibido al Consejo, primero, obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dineros o servicios para fiestas o regocijos públicos. Segundo, aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público. Tercero, intervenir en asuntos que no sean de su competencia por medio de acuerdos o de resoluciones. Cuarto, dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales, con todo la podrá pedir la revocación de los que estimen ilegales e inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funde. Quinto, privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten los de su propio municipio. Sexto, decretar actos de proscripción o persecución contra persona natural o jurídica. Séptimo, decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Octavo, tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia. Leído el artículo 37, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba de los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Título tercero, dignatarios, capítulo único, mesa directiva, comité de coordinación política. Artículo 38. Presidencia y vicepresidencia. El Consejo Municipal tendrá un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente elegidos para un periodo legal de 1 año, quienes en conjunto integran la mesa directiva. Leído el artículo 38, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba de los dos concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 39, elección del presidente. Será presidente de la corporación el concejal que obtenga la mayoría simple de los votos de los concejales asistentes a la plenaria que conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre 2 o más candidatos, se repetirá la votación hasta por 3 veces y, de persistir el empate, se procederá a dividirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El presidente que esté ejerciendo establecerá el mecanismo de dicho sorteo. Parágrafo, El primer y segundo vicepresidente se elegirá por separado y con el mismo procedimiento aplicado a la elección de presidente. Leído el artículo 39, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer con su parágrafo, abro la discusión, aviso que queda cerrada la prueba los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 40. Artículo 4. Funciones del presidente. Al presidente le corresponderá, primero, convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Consejo. Segundo, actuar en representación del Consejo en los actos y actividades que le correspondan. Tercero, liderar la representación política del Consejo Municipal. Cuarto, suscribir con el secretario las actas de plenaria y los proyectos de acuerdo aprobados en segundo debate. Quinto, ser el nominador de los funcionarios del Consejo que por competencia le corresponda. Sexto, juramentar y o dar posesión a los concejales, vicepresidentes, secretario general, personero municipal y funcionarios del Consejo. Séptimo, cuidar que los concejales concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo como apremio, si fuera el caso, la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados y mantener el orden interno. Octavo, cumplir y hacer cumplir el reglamento y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. Contra esta decisión, cualquier concejal puede apelar ante la plenaria y ésta adoptar otra posición. Noveno, disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentado a consideración de la corporación. Décimo, rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de materia, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la corporación. Décima primero, designar ponentes de los proyectos de acuerdo y coordinador de ponentes cuando fueren 2 o más los designados, 2 o más para un mismo proyecto. Décimo segundo,
Requerir a los presidentes de las comisiones permanentes o de las comisiones accidentales para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el que se les haya fijado. 13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria rechazare las objeciones por inconveniencia presentadas por el alcalde y éste no lo sancionare dentro del término legal de 8 días hábiles. 14. Llevar la debida representación de la corporación y fomentar las buenas relaciones interinstitucionales. 15. Designar las comisiones accidentales que demande la corporación. 16. Dar curso fuera de la sección a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos. 17. Cuidar que el secretario y los demás empleados de la corporación cumplan debidamente su función y deberes. 18. Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la suspensión provisional de un concejal dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa o la suspensión provisional del desempeño de funciones dentro de un proceso disciplinario o penal. 19. Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la decisión de la autoridad judicial competente en relación con la declaratoria de nulidad de la elección de un concejal o la declaratoria de interdicción. 20. Recibir la renuncia presentada por un concejal con indicación de la fecha a partir de la cual se requiere hacer. 21. Dar posesión al concejal que entre a reemplazar a uno de los titulares, así como al secretario y los subalternos si lo hubiere. 22. Llamar al candidato que deba llenar una vacancia absoluta de un concejal dentro de los los días hábiles siguientes a la declaratoria, para que tome posición del cargo vacante de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política. 23. Hacer efectivas las sanciones impuestas por los órganos de control fiscal y administrativo competentes a los concejales y empleados de la corporación. 24. Presidir la mesa directiva. 25. Actuar como ordenador del gasto del presupuesto de la corporación con sujeción a la ley orgánica del presupuesto. 26. Celebrar a nombre de la corporación los contratos legalmente autorizados con observación de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 27. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se reciban. 28. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del Consejo Municipal los documentos e informes que se requieran para el cumplimiento de las funciones que corresponde a su cargo. 29. Formular ante las autoridades competentes las consultas que juzgue pertinente para la buena marcha de la corporación. 30. Vigilar el funcionamiento del Consejo Municipal en todos los órdenes y coordinar con el comandante de la Policía de la Seguridad Interior al interior del Consejo. 31. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la corporación, así como los que se dirijan ante los demás miembros y que hagan referencia exclusivamente a actuaciones y decisiones tomadas por el Consejo. 32. Presentar al término de su gestión un informe sobre la labor cumplida. 33. Designar y o distribuir a su criterio las oficinas, los vehículos y demás bienes de uso de la corporación. 14. Las demás dispuestas por la Constitución y la ley. Leído el artículo 40, señor presidente. En consideración del artículo acabo de leer con sus numerales, abro la discusión. A eso que se cerrar, ¿qué hacer a la prueba de los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 41. Faltas absolutas o temporales del presidente. La falta absoluta del presidente del Consejo gracias. Determinará la falta absoluta del presidente del Consejo determinará la celebración de una nueva elección por el resto del periodo, en tanto que las temporales serán suplidas por el primer vicepresidente y, si no es posible, por el segundo vicepresidente. Leí el artículo 41, señor presidente. En consideración el artículo acabo de leer, abro la discusión. A eso que cerrar, ¿qué hacer a la prueba los señores concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión.
Sí, hoy mismo, por eso le digo. Honorables concejales de la Comisión de Gobierno, voy a proponerles a ustedes que suspendamos el estudio del proyecto de acuerdo de 15 de reglamento interno del Consejo y reinauguramos nuevamente la sesión en las horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, ya que en estos momentos va a iniciar un estudio de la comisión del plan frente a otro proyecto. Entonces esa sería la propuesta. ¿Están de acuerdo los concejales? Pongo en consideración la proposición de suspender en este momento el estudio en comisión temporalmente, el estudio del proyecto de acuerdo 015, y continuaremos en las horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Sigue la discusión. Aviso de hacer al que hace la prueba de los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siendo las 10:20 del día 24 de noviembre, suspendemos el estudio del proyecto de acuerdo 015 y nuevamente reiteramos encontrarnos a las 3 de la tarde los integrantes de la Comisión de Gobierno. Muchas gracias.